¿Sabes cómo funcionan tus frenos? Ya sé que pisas el pedal y el coche se para. Pero ¿sabes lo que sucede cuando pisas ese pedal? Saberlo te va a ayudar a entender muchas cosas, a cuidar de tus frenos y a ser mejor conductor. Hoy toca vídeo técnico y pizarra hermética. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los frenos son uno de los sistemas más importantes de un coche. Evidentemente, por supuesto, para la seguridad, pero también para hacer una conducción más eficiente. Y en cambio, es un elemento, yo os diría que casi desconocido y un poco olvidado, pero incluso por los aficionados e incluso por aquellos que mejoran o preparan sus coches, que muchas veces no hacen nada a los frenos o como muchos se limitan a poner unas pinzas pintadas de un color vivo, más llamativo, pero de verdad no a mejorar el sistema de frenos. Hoy vamos a hablar del sistema de frenos que llevan los coches de ahora, los coches modernos. Pero ya sabéis que en este canal nos gusta comenzar las historias desde el principio. Desde el principio. Hay otros elementos en el automóvil, otros accesorios, que se implementaron más tarde, pero los frenos no. Los frenos estaban ahí desde los principios del automóvil. Primero, y obvio, porque claro, cuando un coche anda había que pensar en luego pararlo. Pero yo diría que sobre todo porque las carretas de caballos, que como sabéis, los primeros coches eran carretas de caballos, que quitaban los caballos y ponían un motor, ya llevaban frenos. Pero a pesar de estar ahí desde el principio, la evolución fue muy lenta. La evolución de los frenos fue, yo diría, que por detrás del aumento de prestaciones de los motores y por tanto de prestaciones de los coches que obligaban a poner unos frenos más eficientes. Y es que para un ingeniero, pues realmente era más atractivo diseñar un motor más sofisticado, de más cilindrada, de más cilindros o todo a la vez, que hiciese que el coche corriese más antes que pensar en cómo pararlo, aunque luego la realidad es tozuda y hay que pararlo. Al principio los frenos eran exactamente como eran en las carretas de caballos, unas zapatas de madera generalmente que rozaban con las ruedas. Luego se sofisticaron un poquito más, haciendo algo parecido pero en la transmisión. A veces un freno que se llamaba de cinta, con un tambor y una cinta que al tensarse lo frenaba. Y se solía poner en la transmisión, porque así con un solo freno podías frenar las dos ruedas de la transmisión, generalmente, como podéis imaginar, las traseras. Y es que vais a alucinar. Al principio, los coches, es verdad que tenían prestaciones modestas, pero solo frenaban con las ruedas traseras. No fue hasta el año 1903 que hubo un coche que se llama el Dodge Spyker 6080 que llevaba un sistema de frenado a las cuatro ruedas que poco a poco se fue implantando en todos los coches. Otro coche que vale la pena citar, porque se adelantó a su tiempo, es el Duesenberg modelo A de 1920. ¿Por qué? Porque ya llevaba frenos hidráulicos. Pero vamos, por lo general fue a mediados de los 50 cuando los coches ya empezaban a llevar todos sistemas hidráulicos, o casi todos, pero los llamados frenos de tambor. Para explicarlo de una forma sencilla, cómo funciona un freno de tambor, que es muy simple, pero yo creo que va a ser mejor que nos vayamos a nuestra pizarra hermética. ¿Cómo son unos frenos de tambor? Pues es muy sencillo. Tan sencillo que ni lo he preparado el dibujo, porque sería un tambor, una cosa redondita, si la vemos de lado pues sería así, que va solidario a la rueda, que dentro lleva unas zapatas, así, que tienen más o menos esta forma. Aquí tiene una especie de leva y aquí tiene otra zapata. Cuando esta leva, por efecto del pedal, se gira así, o está así, porque los hay con simple leva o doble leva. Si aquí van fijos, tiene un punto de giro, sería de simple leva. Si tienen dos, pues es de doble leva. Normalmente es simple. Lo que hacen es empujar estos forros hacia afuera y bloquean el disco. El tambor, porque son frenos de tambor. Estos sistemas de freno, bueno, no estaban mal, pero tenían varios inconvenientes. Primero, que se refrigeraban mal, porque va todo muy encerrado. Y luego, que como se refrigeraban mal, alcanzaba muy alta temperatura y se deformaban. Habréis visto en algunos coches de Gran Premio de los años 30, 40, 50, que estaban aleteados. Eran de aluminio aleteado para expandir mejor el calor. Pero es que cuando se deformaban estos discos, el coche frenaba como a trompicones. Bueno, un sistema que era mejor que lo que había antes, pero mucho peor que un disco. Jaguar y Le Mans. Si para circular por la calle es bueno tener unos buenos frenos,
para correr en el circuito es imprescindible, y no digamos ya para correr en Le Mans. En 1953, Jaguar inscribe 3 Type C, como le gustaría decir a Rodrigo, para mí un tipo C de toda la vida, que eran coches rápidos, potentes, aerodinámicos, preciosos, pero con un arma secreta, que eran los frenos de disco. La verdad es que el resultado no pudo ser mejor. Doblete, los 2 primeros coches eran Jaguar. 3 de los 4 primeros coches eran Jaguar. Y 4 de los 9 primeros eran Jaguar. Así eso se llama dominar una carrera. Jaguar fue la primera marca que utilizó con gran éxito los discos en competición, pero ojo, que los discos no es un invento nuevo. Fijaos que ya el británico Frederick W. Lanchester había patentado un sistema de frenos de disco en 1902, pero Jaguar fue la primera que lo utilizó, como os digo, con éxito, con mucho éxito en competición. Luego en coches deportivos, y al final se implantaron prácticamente hasta el día de hoy. Yo os diría que en la mayoría de los coches, muy rara vez un coche lleva a lo mejor en el eje trasero frenos de tambor, pero la inmensa mayoría de los coches actuales llevan frenos de disco. Y os decía que puede haber algún coche que lleve en el eje trasero frenos de tambor, pero delante siempre discos. ¿Por qué? Transferencia de masas. En un turismo de competición, un coche de turismo, pero de competición, preparado, pues os diría que las ruedas delanteras son las que frenan, las responsables del 90% más o menos de la frenada de un coche, en una frenada al límite. En un monoplaza quizás menos, algo menos, porque el centro de gravedad va mucho más bajo. Y os preguntaréis, ¿y en un coche de calle? A ver, en un coche de calle una frenada normal, que llegas a un semáforo, no es así, pero en el caso de una frenada de emergencia, que se te cruza el tópico, un balón que detrás viene un niño, y frenas con todas tus fuerzas, os diría que se acerca, dependiendo del coche también, a ese 90%, a lo mejor se queda en un 70, en un 80%, pero gran parte, la mayor parte de la responsabilidad de frenar un coche recae en las ruedas delanteras. ¿Por qué? Por el efecto de transferencia de masas, que no sería necesario, pero que en la pizarra hermética lo vais a entender mucho mejor. Vamos a hablar de la transferencia de masas. Te os digo lo mismo, no he dibujado nada, pero dibujamos un coche así sobre la marcha. No me saldrá muy bonito, pero da igual. Así. Que lleva el motor aquí. Vamos a suponer que lleva el motor aquí. Centro de gravedad, pues si llevan personas y tal, sería más o menos aquí. ¿Qué pasa cuando frenamos? Se me olvida poner. Cuando frenamos, le voy a poner con el rojo para que quede más mono. Cuando frenamos, claro, aquí, digamos que la rueda deja de rodar, pero el coche intenta seguir adelante. La inercia del coche. ¿Y qué hace? Un par. Hace que el coche apriete el eje delantero. Fijaos hasta qué punto la transferencia de masas, bueno, cuanto más alto sea el centro de gravedad, por ejemplo en un todoterreno o en uno de los famosos SUV, la transferencia de masas va a ser mayor, o cuanto mayor sea el peso. Pero fijaos, por ejemplo, hasta qué punto la transferencia de masas hace que la mayor parte de la frenada recaiga en las ruedas delanteras, que siempre pongo el mismo ejemplo, las motos de MotoGP. Si veis una frenada muy fuerte de las motos de MotoGP, es que llegan a levantar la rueda trasera. Si la rueda trasera no toca, que se nos cae la pizarra, pues evidentemente no frena nada, y en ese caso la frenada sería 100% la rueda delantera. Yo os lo decía, en un turismo, en un caso de una frenada de emergencia, el 70 o el 80% de la frenada recae en el eje delantero. Discos, algo sencillo. La verdad es que el funcionamiento de un freno de disco no puede ser más fácil, la verdad, porque es un disco que gira solidario a las ruedas y unas pinzas que presionan las pastillas de freno contra el disco y hacen que frene. Muy sencillo, pero hay algunas cosas que os quiero explicar con más detalle, y para eso nos volvemos otra vez a nuestra pizarra hermética. Vamos a hablar de discos. ¿Un disco? ¿Qué es un disco? Pues un disco. Parece bastante obvio. Visto, según mirar la rueda, si lo veamos de frente, pues es un disco. Ya sabéis que hay discos ventilados, que es como si fueran dos discos, vamos a ver, juntos, que deja pasar el aire por medio. Son mucho mejores si utilizan en coches deportivos, son coches pesados. Y luego, el disco, cada disco, pues tiene que llevar una pinza. ¿La pinza qué es? Bueno, pues la pinza es una pinza también, igual que el disco es un disco, la pinza es una pinza. Esto es bastante sencillo. Y aquí tiene unos bombines.
Ya os contaremos cuando lleguemos al sistema hidráulico cómo funciona, que son los que aprietan las pastillas contra el disco. Estas pinzas van en el lateral. Según miras la rueda, pues puedes ver, hay coches que llevan, vamos a pintar varios tipos de pinzas. Si es un coche pequeñito y modesto, bueno, pues lleva una pincita pequeña. Vamos a pintar una pinza pequeña que lleva un bombín y al otro lado otro. Pero si el coche es más deportivo, puede llevar una pinza el doble de grande, que permite montar dos bombines. Pero si nos vamos a un Ferrari, un Aston Martin, un Porsche, que veis que tiene unas pinzas enormes. ¿Por qué tiene unas pinzas enormes? Que hay a veces que tapan hasta la mitad del disco, porque llevan 4 bombines. Bueno, esto me ha salido pintado fuera del disco, pero bueno, es una licencia. De esa manera consigues que la presión sea mayor. Entonces, lo más importante de un disco, cuanto más grande mejor, el límite lo marca el diámetro interior de la llanta. Por eso los coches modernos también llevan llantas más grandes, porque pueden llevar discos más grandes. El número de bombines, cuanto más bombines, más fuerza puedes hacer sobre el disco. Y la superficie de barrido. La superficie de barrido es pues, la superficie por la que barre la pastilla. Cuanta más superficie de barrido, mejor. Claro, si comparáis este sistema de discos, que todo va al aire, que puedes refrigerarlo radialmente con un tambor, entendéis por qué los frenos de disco son tan buenos. Sistema hidráulico. ¿Cómo funciona? Bugatti siempre me llama la atención que fue una de las marcas que durante más tiempo conservó los frenos mecánicos por cable. Además, se ve en los laterales cómo discurre todos los cables. Bueno, la verdad es que es una obra de ingeniería fantástica, muy bonito, pero menos eficaz que un sistema hidráulico. Aparte de ser complicados estos frenos mecánicos de diseñar y de mantener, yo diría que casi tenían dos inconvenientes muy importantes. Uno, conseguir una frenada perfectamente equilibrada, porque si un cable estaba un poco más tenso, una de las guías pues frenaba un poquito el cable, hacía que la frenada no fuera estable. En un sistema hidráulico la frenada es mucho más estable. Y luego, claro, que la potencia, aunque también hubo servofrenos en los frenos mecánicos, al final pues la potencia que podías aplicar a los frenos en un sistema mecánico dependía mucho de la fuerza que tuviera el conductor. Y a medida que los coches eran más potentes y más pesados, pues esa fuerza era insuficiente. Y por eso se comenzó a utilizar el freno, los sistemas hidráulicos en los frenos, hasta hacerlo, todos los coches lo llevan. Es que hoy día incluso lo llevan las bicis, incluso bicis baratas llevan ya discos y frenos hidráulicos. Vamos a ver cómo funciona un sistema hidráulico de manera muy sencilla en nuestra pizarra hermética. Vamos a hablar cómo funciona un sistema hidráulico. He dibujado un sistema hidráulico que no puede ser más sencillo. Aquí esto sería la goma del freno, o sea, vamos a suponer que aquí tienes una barra, aquí está el pedal del freno y aquí algo que empuja para aquí. Todo esto está lleno de líquido hidráulico. Líquido hidráulico lo dibujamos por aquí. Pero antes tengo que dibujar, se me olvidó dibujar, tengo aquí el rotulador de dibujar bombines. Aquí en la pinza hay esas piezas que hemos llamado bombines. Y aquí ya la pinza. Todo esto está lleno de líquido hidráulico. Cuando nosotros presionamos todo el líquido hidráulico, esto hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza aquí y consigue presionar el disco. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tiene varias ventajas. La primera es muy importante. Estamos cambiando espacio por presión. ¿Qué quiero decir con esto? Que los bombines se mueven muy poquito, 1 milímetro o incluso menos. Y el pedal se mueve varios centímetros. Lo que está haciendo es, estás cambiando movimiento por presión. Y de esa forma consigues con menos fuerza, aunque distancias más, como si fuera una polea, que haya más presión en los discos. ¿Qué consigues también respecto a unos discos mecánicos? Un equilibrio perfecto, porque la presión llega igual a todas las ruedas. El sistema hidráulico en eso es muy democrático. Manda la presión exactamente igual a todas las ruedas. Eso hace que el sistema hidráulico sea imprescindible. ¿Qué inconvenientes tiene? Como podéis imaginar, el disco se calienta mucho y llega a calentarse tanto que si el líquido no es bueno o lleva demasiado tiempo, llega a hervir. Cuando hierve se hacen burbujas y entonces es cuando el pedal se vuelve esponjoso. Eso se llama, del inglés, fanning. Bueno, es que se alarga la distancia de frenado y te puede llegar a quedar sin frenos completamente. Ojo además, que es que el líquido hidráulico, este líquido hidráulico que he pintado de azul, es higroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que absorbe la humedad. Cuando absorbe la humedad y tiene, entre comillas, más agua, baja el punto de ebullición y es más fácil que se produzca el fanning. Por eso, siempre lo digo,
no distanciéis, cada 2 años más o menos, cambiar el líquido de freno. Cambiar el líquido de freno porque es una inversión y realmente es mucho más seguro llevar un buen líquido de frenos y cambiarlo con frecuencia. El servofreno, importante ayuda. Otra ventaja de los sistemas hidráulicos es que permiten instalar los famosos, lo habréis oído todo, servofreno. ¿Qué es un servofreno? Bueno, pues un servofreno es que es una ayuda a la frenada, multiplica tu fuerza. Generalmente se hace utilizando, habréis oído hablar muchas veces de servofrenos de vacío. Bueno, pues sencillamente es un sistema que tiene una toma de vacío en el colector de admisión del coche y ese vacío te ayuda cuando tú frenas con el coche y hace que seas un superhombre y tengas mucha más fuerza. Muchas veces he oído hablar de que los coches deportivos de verdad no deben llevar servofreno. A ver, esto es una media verdad y ahora lo explico. Antes de que hubiera sistemas ABS o en categorías donde no se puede utilizar sistemas ABS, realmente es verdad que un servofreno, sobre todo si es potente, te complica un poco pues modular la presión sobre el freno. Fijaos que, por ejemplo, un coche, que ya sabéis que es un cochazo, es uno de mis coches favoritos, el F40, no llevaba servofreno, pero mi Seat León MK1 de carreras tampoco llevaba servofreno, porque tampoco ninguno de los dos llevaba ABS. Es por este motivo. Si llevas ABS te da igual. Hoy día que todos los coches llevan este sistema antibloqueo de frenos ABS, que por cierto hicimos un vídeo titulado ¿Cómo funciona un ABS? Además, de los primeros que hicimos, de los primeros. Pero tiene un montón de visitas. Si te interesa el tema, vete ahí porque hoy no lo vamos a explicar. Pero lo que os iba a decir, si tienes un sistema ABS, no te importa tener un servofreno muy potente porque no vas a bloquear las ruedas. De hecho, en mi opinión, los coches actuales pecan de demasiada asistencia. Yo creo que para dar la sensación falsa de que el coche frena más, porque el coche no frena más, frena en función del freno que tenga. Si pones más servofreno, lo que pasa es que no es que frene más, es que tú tienes que hacer menos fuerza. Que es parecido, pero no es lo mismo. Estoy convencido que muchos de vosotros ya sabíais todo o casi todo lo que he contado, pero bueno, siempre está bien dar un poco un repaso, porque yo insisto mucho, además cuando fui profesor de autoescuela y me daban los casos imposibles, lo primero que hacía, que a veces algunas personas eran reacias, es explicar lo que pasaba ahí delante cuando utilizaban los diversos mandos. Yo creo que conocer cómo funciona un coche te ayuda a ser mejor conductor o, si corres, mejor piloto. ¿Y tú? ¿No opinas lo mismo? Voy a elegir como coche del día un Porsche 911, por ejemplo un Carrera. De los últimos, da un poco igual, daría igual en realidad cuál eligiera. ¿Y por qué elijo este coche? Porque es de los pocos coches donde los frenos delanteros y traseros son del mismo tamaño. Incluso ha habido versiones con los traseros más grandes. ¿Por qué? Ya sabéis que la particularidad del 911, desde que nació hasta hoy día, llevar el freno el motor ahí detrás. Entonces, hay transferencia de masas, por supuesto que hay transferencia de masas, pero es diferente. Y es que hay transferencia de masas mucho más que en otro coche que tiene motor delantero, del motor hacia el eje trasero. Los últimos Porsche 911 llevan discos de 330 milímetros, que son un pedazo de discos así, yo creo que casi como esta mesa, pero el mismo tamaño delante que detrás. No es lo frecuente y por eso he elegido como coche del día un Porsche 911 que además no me importaría nada usarle cada día para, por ejemplo, venir aquí. Raúl, lo he traído aquí por nombrarte, Raúl, porque me haces una pregunta que acabo de responder. ¿Por qué hay de algunos Porsche que tienen discos o más grandes o al menos igual de grandes de traje delante? No algunos, siempre son los 911. Y es por esto que te acabo de explicar. Ángel me hace una pregunta muy interesante. Es acerca de los frenos carbocerámicos. Si realmente son tan buenos, si realmente vale la pena pagar por ellos, aquellos afortunados que se compren un coche que los tienen como opción. Yo, Ángel, fíjate, te voy a responder que son muy interesantes, pero voy a entrar en detalle porque estoy preparando ya un vídeo sobre frenos carbocerámicos. De todos modos, si tú o alguno de los que nos seguís no tenéis paciencia, hicimos un podcast que se titulaba Frenos carbocerámicos, ¿de verdad son tan buenos? Que lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify. Si no tienes paciencia, te aconsejo que oigas este podcast. Siempre digo que fuera de cámara surgen temas muy interesantes, porque me decía Rodrigo si compensan, porque valen, según los modelos, mínimo de 6.000 euros más y a veces hasta 20.000. Compensan sobre todo si ruedas en circuito, porque si ruedas en circuito, los frenos, por muy buenos que sean los frenos convencionales, te comen los discos y las pastillas y valen también un dinero.
En caso de rodar en circuito, yo os diría que si os compráis un coche de estos y pensáis rodar en circuito, gastaros ese dinero. Bueno, ya hemos llegado al final, a la despedida. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por seguirnos, por daros like, por compartir, por todo eso. Por los comentarios, que aprendo un montón y me dais muy buenas ideas. Y ya sabéis lo que me gustaría es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.